Nuestro Señor y Salvador, gracias por tu Santo Espíritu dado a cada uno de nosotros como Señor, como guía, como nuestro consolador y ayudador. En el nombre de Jesús, que tu reino se establezca esta mañana en este lugar y en cada uno de nosotros. Recibe la adoración en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bendiciones a todos. Un gusto, una bendición poder estar hoy domingo para adorar al Señor. La pastora mencionaba que anoche tuvimos la grabación de la Universidad de la Vida y la verdad que fue un bonito tiempo, bonitos testimonios. 67 estudiantes terminaron sus clases y todo el proceso de Universidad de la Vida. Y la mayoría eran jóvenes. Es bonito ver los jóvenes consagrados al Señor. Amén. Y felicitamos a los padres que han estado pendientes de ellos. No dudo animándoles y motivándoles para terminar esos procesos, y de igual manera a todos los maestros, coordinadores, guías que han trabajado para que eso se logre con éxito. Amén. Muy bien, vamos a orar. Me piden oración por dos personas en necesidad. El hermano Gustavo García se le ha diagnosticado una lesión, dice, en el lado izquierdo de su cerebro. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Y por Graciela Bueso, ¿verdad?, que está en un proceso de cirugía el día de mañana. Vamos a orar. Padre, le damos gracias esta mañana que podemos orar por nuestros hermanos. Presentar delante de ti sus necesidades. Nos unimos a la fe de ellos y de su familia para creer por tu intervención sobrenatural. Oramos, Señor, que Gustavo pueda ser restaurado, Señor, plenamente. En el nombre del Señor Jesucristo, tú lo has llamado, lo has salvado con propósito, y oramos que pongas tu mano de sanidad en esa parte de su cerebro, en el nombre de Jesús. Es nuestra fe y nuestra oración. De igual manera por Graciela Bueso, que tu presencia esté con ella en todo momento. Espíritu de Dios, ellos, su familia, puedan mantener su fe hasta el último momento. En el nombre de Jesús te daremos la gloria a ti en todo tiempo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y esta mañana, perdón, se me movió aquí. Esta mañana vamos a compartir acerca de la asignación que tenemos. No sé si ustedes recuerdan, el domingo pasado estuvimos compartiendo acerca de llevar frutos. Todos nosotros podemos llevar fruto, no producirlo, ese lo produce Dios en nosotros. Nosotros nos disponemos a llevarlo, a trasladarlo de aquí hacia el que lo necesita, ¿verdad? Somos ese canal donde podemos Dios fluir a través de nosotros, ¿saben? Él es el que lo produce, nosotros lo llevamos. Y hablábamos de varias asignaciones muy generales, como esposo, ser padre, ser un profesional. Son asignaciones muy básicas, ¿verdad?, que todos tenemos. Pero hay algunas asignaciones ya en lo que concierne al ejercicio de los dones del Espíritu Santo en nosotros, de acuerdo a aquel llamado, al llamado de cada uno tiene espiritualmente. Recuerde que la Escritura dice que Dios distribuye talentos y distribuye dones, y cada uno tiene que administrarlos, y el día del juicio vamos a comparecer delante de Él y Él nos va a decir: te di tanto, ¿cuánto produjiste? ¿Cuál fue qué produjiste? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? ¿Cuál es el resultado de aquello que te di? ¿Lo multiplicaste, lo escondiste o lo mal usaste? ¿Verdad? Entonces vamos a dar cuenta. Entonces el tema esta mañana es dedicado a mi asignación. Esta asignación tiene que ver con algo que el Señor nos encomienda o con una tarea. ¿Te recuerda cuando los muros de Jerusalén iban a ser reconstruidos? Dios llamó a Nehemías para que organizara el pueblo.
Nehemías no se puso él solo con un asadón, con unas herramientas a demoler piedras y después a cavar para poner los cimientos. Él lo que hizo fue asignarles tareas a cada familia. Y dijeron, la familia López va a estar desde la puerta tal hasta aquel árbol, ¿verdad? Los Martínez van a estar del árbol ¿a dónde? A la quebrada, al río, y empezó él a asignar tareas, ¿cierto? Entonces el Señor la obra no la va a llevar a cabo a través de una persona, 2 o 3 personas, sino que Él asigna responsabilidades y tareas a cada uno de sus discípulos, a cada uno de sus hijos. Ahora, ¿cuál es mi asignación? Esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Y cuándo le vamos a responder? Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? No, el pastor no le va a decir cuál es su asignación, ni le va a dar esa tarea. Sí, si lo involucra, el pastor identifica y le va tal vez ayudando a identificar, pero cada uno tiene que encontrarse con el Señor y saber cuál es la asignación que le ha dado, descubrir sus dones y sus talentos. Para esto entonces necesitamos dedicarnos a esa tarea, debemos querer hacerla y debemos dedicarnos a ella. Muchas personas consideran que tal vez pueda ser una pérdida de tiempo porque yo tengo otros intereses y otras motivaciones. Fíjate, mis intereses ya no es lo que Dios me asignó, sino lo que yo quiero. Muchos caen en la tentación de que el mundo ofrece algunas cosas. Muchas personas con talentos artísticos, usted puede ver esos talentos, se los dio el Señor, pero el mundo les ofrece muchas cosas para que ese talento lo usen para el mundo, ¿verdad? Y a causa de las atracciones que ofrece el mundo, entonces no se dedican a lo espiritual o a presentar sus dones para edificar el reino de Dios, sino para servir el mundo. Y eso es pues de mucho pesar y es muy triste, ¿verdad? Porque cuánto Dios no haría cuando nuestros talentos y dones son dedicados y son consagrados. Esta palabra dedicado tiene que ver cuando se ofrece algo. En los tiempos antiguos un templo se consagraba y se dedicaba para ese uso nada más. Se dedicaba para ese servicio. Vamos a dedicar esta casa a la adoración, para servir al Señor, ¿verdad? Entonces se consagraba y se hacía un voto y se proclamaba. Y da la idea de una dedicación, debe ser plena, debe ser total, no debe ser a medias, plena y en voz alta. Tiene que ver con una identificación, ¿verdad? Con esta tarea, y yo la aprecio y la amo. Y me siento identificado y quiero que sepan que yo valoro y no me avergüenzo de la tarea que el Señor me ha asignado porque me ha tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces me dedico con voz en alto, no tengo pena del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, porque no podemos dedicarnos parcialmente y así como escondidita, sin que no se sepa, sino total y con claridad. Yo conocí una pareja que siempre que se comunicaban se decían te amo, ¿verdad? Se llamaban por teléfono y al terminar la plática decía te amo, mi amor, o frases así, y eso se miraba bien. Pero al caballero le empezaron a hacer broma, tu mujer te manda, que tu mujer te pide, ay, el hombre, empezaron a hacerle bromas, ¿verdad? Entonces, pero él seguía, cuando estaba solo, diciéndole te amo a su esposa, pero ya después, como le hacían bromas y lo llamaban a él, y entonces él ya no decía te amo fuerte, y no decía te amo, pero quedito, suavecito, ¿verdad? Que no, que no escuchen los demás. Pero ella decía, no, si me va a decir te amo, dígamelo fuerte y claro. ¿De acuerdo? ¿Usted ha escuchado a esas personas que dicen, si se lo va a dar al Señor, déselo bien? Bueno, algo así es nuestra consagración. Debe ser total y debe ser a voz en alto. Debe ser notoria. Usted ha visto los creyentes que van a los restaurantes y como hay que orar y tal vez lo hacen por costumbre, solo le hacen así, amén, ¿verdad?
y les da pena que los vean orar en público. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos avergonzamos de las cosas que tenemos que hacer. Tomamos nuestra asignación con orgullo, con responsabilidad. Es un honor y un privilegio que el Señor nos tome en cuenta y nos escoja, porque la Escritura dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los escogí para que lleven fruto y fruto en abundancia. Y orgullosamente me consagro y me dedico a esta causa de manera completa, me entrego completamente, y que públicamente se sepa que yo estoy consagrado al Señor, que me ha apartado para Dios. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, la tarea, la asignación requiere de mí una dedicación voluntaria. Debemos de responder a la invitación que el Señor nos hace. En el libro de Isaías, capítulo 6, usted ya tal vez ha escuchado esta historia muchas veces, que cuando Isaías fue al templo, la gloria del Señor se manifestó allí y habían querubines en ese lugar, y entonces en la presencia del Señor fue reprendido el profeta Isaías y dijo: ay de mí, que soy muerto, porque vivo en medio de un pueblo de labios inmundos, y yo también soy hombre de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey de Gloria. Y dice que un querubín trajo un carbón encendido y lo puso en su boca y dijo: no vas a morir, hoy he purificado tus labios con esto, ¿verdad? Fue purificado. Y él pudo escuchar que los querubines decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y allí, en ese lugar de quebrantamiento, en ese encuentro con Dios, y ahí viene tu asignación, no se la da el pastor, se la da Dios en un encuentro con Él, con Dios, en un encuentro con Él. Isaías escuchó esa voz que decía: ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces Él respondió: heme aquí, envíame a mí. Entonces es nuestra respuesta. La dedicación tiene que ver con mi respuesta al llamado de Dios. Y Dios está llamando a su iglesia a levantarse, que viene siendo un tipo de lo que fue la nación de Israel, ¿verdad? Dios la levantó para manifestar su gloria. Dios levantó esta nación para ser una voz, ser un mensaje, para manifestar en ella. Pero la idea es que todas las naciones conocieran a Jehová, el Dios de Israel. Usted ya sabe la historia, que ellos le rechazaron, su corazón fue endurecido en parte, hasta que venga el tiempo de los gentiles, en el tiempo de la iglesia. Pero ahora Dios de igual manera ha apartado la iglesia para manifestar en ella su gloria. Y hablando de la nación de Israel, en el libro de Isaías, capítulo 60, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán las naciones, pero sobre vosotros resplandecerá Jehová. Usted escucha la gran necesidad que hay en las naciones. Tinieblas, oscuridad, están llenando las naciones. Algunas casi ingobernables. Usted escucha de Bolivia grandes manifestaciones. Es ingobernable, un país ya casi ingobernable. Hace poquito Ecuador estaba igual, con una delincuencia que no se puede vivir, ¿verdad? Y de igual manera nuestros países. Escucha tantas cosas de Venezuela, porque tiniebla cubrirá las naciones. Los últimos días van a ser días difíciles, pero eso no tocará a la iglesia. Pero la iglesia no puede estar indiferente a la asignación que tenemos. Gracias por su amén. Allí en esas tinieblas hay una asignación de la iglesia, y la asignación es levantarse y brillar, levantarse y manifestar la gloria del Señor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Era la iglesia
Cuando venga enfermedad, la iglesia debe estar orando por los enfermos. Cuando hay confusión, debe estar consolando. No podemos estar en la misma tribulación del mundo, porque el mundo no tiene un conocimiento de Dios, pero a la iglesia se le ha revelado Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios que no todo lo puede. Entonces es esa dedicación a Dios. Cuando el profeta experimentó ese encuentro personal con Dios, él respondió con fe e inmediato y pudo oír su voz. Inmediatamente también se levantó. ¿Por qué? Porque Dios trabaja a través de nosotros. Dios trabaja a través de aquel que se dispone. No espere que le abran puertas. Dispóngase y el Señor las va a abrir. Cuando usted se dispone, las oportunidades vendrán. Pero primero se requiere un corazón bien dispuesto. ¿Verdad? Cuando hay ese corazón dispuesto para tomar la asignación, no menospreciarla, valorarla, quererla, entonces al tener esa asignación, las cosas se van a comenzar a manifestar a favor nuestro, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Dios está haciendo ese trabajo primero dentro de nosotros, para que después hacerlo a través de nosotros. ¿Y cómo lo hace a través de nosotros? A través de dones que Él ha puesto en nuestras vidas. Cada creyente tiene por lo menos un don, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos uno, pero puede haber mucho más. Pero a veces esos dones están allí como dormiditos, ¿verdad? Y el Señor quiere que se levanten. Primera de Corintios 12, versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado para capacitarnos. Primero trabaja en nosotros, pero después trabaja a través de nosotros. Primero le da forma en nosotros el carácter de Cristo. ¿Verdad? Lo hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Cómo Cristo se forma en nosotros por el Espíritu Santo, y hablamos de los frutos del Espíritu Santo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hay una obra del Espíritu Santo de salvación cuando nos convertimos, pero después hay una obra de ejercicio de esos dones. Y dice el versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es el mismo Espíritu, pero de diferentes maneras se manifiesta. Mire, hay diferentes dones. Muchos creen, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo, que estos dones se refieren a los de Romanos 12, que habla de los que administran, de los que presiden, de los que hacen misericordia. ¿Cuántas personas misericordiosas hay en la iglesia? No están en un púlpito cantando o predicando, pero están en las calles llevando consuelo a los demás. Ahora, el que está con el que canta y el que predica es el mismo que está con aquel que lleva un plato de comida. Es el mismo Espíritu. Es el mismo Dios que movió a una persona a atender una necesidad afuera. ¿De acuerdo? Entonces, hay diversidad de dones. Los que hacen misericordia, y que dice: el que lo hace con misericordia, hágalo con alegría. El que preside, con solicitud. Estos dones están en Romanos capítulo 12. No es una enseñanza amplia, entonces usted lo puede buscar en su casa. Romanos capítulo 12. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Este es Efesios 4 del 11 y 12, que la Escritura dice: a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son ministerios, son personas dotadas por el Espíritu de Dios para edificar la iglesia y perfeccionarla para la obra del ministerio, para la asignación que cada uno tiene. La asignación de cada creyente, prepararlo, formarlo, enseñarlo. Por eso está la Universidad de la Vida y tenemos una buena noticia. En pocos días vamos a iniciar lo que se llama capacitación destino, y es la formación de los creyentes para que ejerzan liderazgo, para que puedan servir y estar capacitados de hacer la obra del ministerio. ¿A cuánto le gustaría? Bueno, hay diversidad de ministerios. Y en el versículo 6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Estas operaciones se refieren a los dones del Espíritu Santo de poder, como sanidad, milagros, fe. También los dones vocales como profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Y también los dones de revelación como palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Un creyente puede crecer en la capacidad de discernir espiritualmente las cosas. Se necesitan todos estos dones. Ahora, ¿dónde están estos dones? Están aquí en la iglesia, están todos puestos a disposición. ¿Ok? ¿Y qué necesito entonces? Dedicarme, porque el Señor tiene asignaciones para cada uno de nosotros. Y esa asignación Él nos la dio. Él quiso, como Él quiso. A veces yo quisiera tener lo que otro tiene, pero no, Dios se lo dio a otro. Y cada quien debe estar contento con lo que Dios le repartió. Y cada uno debe ser fiel con aquello que le repartió y cuidarlo y decir: Señor, yo lo voy a multiplicar, yo lo voy a usar, yo voy a ejercerlo. Yo voy a ponerlo en práctica porque tú me lo has dado para que lo comparta y muchos puedan experimentar esta bendición. Amén. Experimentar esa bendición. ¿Cómo puedo yo descubrir esas asignaciones? Pues debemos anhelar. El apóstol Pablo dice: anhelemos los dones, deseémoslos. Muchas veces he enseñado que tengan cuidado con los dones porque hay mucho abuso, hay peligro, ¿verdad? Le atribuyen a fuerzas del mal y las personas tienen temor de usar sus dones o quererlos o anhelarlos. Dice la Escritura que el que anhela obispado o servicio o dones, buenas cosas desea, pero debe saber que eso que usted desea, si usted tiene esos deseos, va a exigir de cada uno de nosotros dedicación, o va a exigir de nosotros consagración para hacerlo bien, porque no podemos fluir con el Señor o disponernos nada más si no tiene una obra en nosotros para hacerlo bien, para hacerlo para su gloria, ¿verdad? Para no dañar, sino ser útiles en la obra del ministerio, porque sí, es cierto, a veces por ignorancia hay muchos abusos. Entonces necesitamos quererlo y necesitamos prepararnos, estar dispuestos a aprender. ¿Y cómo aprendemos? Aprendemos cuando recibimos una instrucción en una clase, pero aprendemos cuando nos acercamos a otros y miramos cómo otras personas lo hacen, ¿verdad? La importancia de un mentor. Por eso el Señor estableció 12 discípulos para que estuviesen con Él y Él los observara y ellos lo observaran a Él. Entonces el Señor le decía: miren cómo yo hago las cosas, ¿verdad? Entonces ellos estaban mirando al Señor. Después los mandaba a ellos
¿verdad? Vayan y háganlo. Y él estaba entrenándolos. Entonces todos necesitamos ese entrenamiento. Por eso es tan importante, creo que lo mencionaba el otro día, que participemos o nos involucremos. Diga esta palabra, participar e involucrarme. Tengo que involucrarme. Yo no puedo emprender si no me involucro, porque puedo saber algunas cosas o pasar un curso, pasar un discipulado, sacar un diplomado en algo, pero una cosa es pasar un curso de una enseñanza, otra cosa es ir y hacerlo en la vida práctica. Debemos practicarlo. Por eso es tan importante que usted asista a una célula y en esa célula usted pueda ver cómo otros lo hacen. Y cuando usted ve cómo otros lo hacen, de esa manera estamos preparándonos y aprendiendo para reproducir aquello que estoy viendo. Yo lo puedo hacer con su estilo, con su gusto, de su manera, pero está siguiendo algún patrón. Y el patrón que seguimos nosotros, o el modelo que seguimos, es el modelo del Señor. Amén. Y el ejemplo más importante, o el mejor ejemplo de alguien consagrado y dedicado a su asignación, fue nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante cómo Él vivía consagrado a eso y nadie lo pudo distraer. ¿Sabe qué? La dedicación requiere eso, protegernos de toda distracción. Hoy muchas personas han llegado a la conclusión que nuestra generación es una generación muy distraída, porque está estudiando una carrera y no ha terminado cuando viene otra carrera que se parece. Todas las cosas están queriendo nuestra atención, todo cambia y van surgiendo necesidades. Aparecen un montón de distracciones. Ahorita usted escuchando su mensaje, pero su teléfono le está vibrando. ¿Cierto o no es cierto? Le está vibrando. O le llega un mensaje y está pensando quién está jugando hoy en el mundial. ¿Qué es eso? Estar distraído. Pero el Señor nunca se distrajo. A los 12 años Él estaba con los maestros preparándose para su asignación. Y su madre preocupada porque no lo encontraba y le dice: hijo, ¿cómo pudiste hacernos esto? Te hemos estado buscando. Y sí, ¿por qué me buscan? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi padre debo estar? Pregunto, ¿cuántos están en los negocios de su padre? Dios. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que yo vine aquí a una asignación? Y aparte de haber venido a una asignación, no se dan cuenta que yo me consagré a esto y no puedo estar en ningún otro lugar que no sea o que no tenga relación con la asignación que se me dio. Porque esa asignación es un valor alto, es de valor alto. Esa asignación debería tener un peso y un significado grande para cada persona. Es más valioso que la herencia que Josué entregó allá. Recuerda cuando iba a repartir la tierra, eso tiene que ver también con una asignación. Cuando se hacía el mapa, un mapa, y decía, pues la tribu de Rubén va a estar en tal lado del río Jordán, tanto tiempo, tal lado, tal distancia, y ponía un sello, el que daba aquello. Entonces esa tenía asignación, una marca. Tiene la idea de un sello y se le entrega y le dice: esto te pertenece. La riqueza más grande que tú puedes tener es conocer tu asignación en esta tierra y en este mundo.
No es el solar en la colonia X. Gracias por su amén. No es el vehículo, ese es un medio para cumplir su asignación. De la riqueza más grande, tu tarea, el sello, para esto nací, esto me asignó, me apartó para ser parte de su pueblo y Él me ha asignado esto. Entonces el Señor no se distrajo y cuando le dijeron la mamá, ¿dónde has estado? ¿Y dónde? ¿Dónde voy a estar? No estaba en la serie, la película X. No es que es malo, pero no tiene nada que ver con mi asignación. No tiene que ver con mi tarea. Nada que ver tiene eso con mi asignación. Hay una marca en cada uno. Hay una marca. Y esa es la tarea pendiente. Entonces él dice, ¿dónde voy a estar yo? ¿Por qué me están buscando? Deberían de saber que nací con una asignación. Y en eso voy a estar ocupado. Esa será la ocupación el resto de mi vida. Hay un montón de cosas que podría hacer, pero voy a estar ocupado en mi tarea, lo que Él me asignó. Amén. Y ya después Él comenzó a formar a sus discípulos. Perdón, antes, recuerda que Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también después fue llevado al desierto para ser tentado. Fue tentado por Satanás después de estar 40 días sin comer en ayuno, ¿verdad? Después vino en el poder de Dios y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para, díganme lo que sigue, vamos a ver si saben. ¿Para qué? Va, no, más fuerte. Porque me ha ungido para... ¿Y qué era sanar? Es su asignación. Para pregonar libertad al cautivo, para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. Entonces él no está orando, Señor, ¿qué hago este día? No, donde hay un enfermo yo quiero sanar, donde hay un herido, donde hay una persona dolida, donde hay una persona que yo pueda consolar, que pueda ministrar. Él sabía su asignación. Me ha ungido el Espíritu de Dios para estas tareas. Por lo tanto, me consagro para esta tarea. No quiero ser el alcalde de Jerusalén. Yo no fui asignado para eso. Haber dicho, imagine cuántos partidos lo hubiesen querido a Jesús de alcalde. ¿Ya se imagina? ¿Cuántos hubiesen votado en Jerusalén por Jesús? Si Jesús se lanzara de alcalde en Progreso, ¿votaría usted por él? Sí, él sería un alcalde, pero él no nació para ser el alcalde. Él no nació para ser diputado. Él vino a sanar los quebrantados de corazón. Y venía con un tiempo específico y él conocía no solamente a qué, sino en cuánto tiempo lo iba a hacer y a qué hora lo iba a hacer. Cuando le decían, vete a Jerusalén, decían, no es mi tiempo, no es el momento. Yo conozco a mi Padre, Él me habla, Él tiene una asignación para mí y tiene un tiempo para mí. Ahora, cada uno de nosotros puede conocer la asignación y puede conocer el tiempo que está viviendo. ¿Está conmigo? Debería entonces preguntarle al Señor por nuestra tarea y nuestra asignación. ¿Está conmigo? Él quiere que conozcamos esta tarea. Él quiere que conozcamos su asignación. Recuerda cuando él iba, entonces después fue con sus discípulos y dice que iban por el camino y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ¿por qué pasar por Samaria? Porque él fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, y él sabía que en X lugar iba a llegar una mujer que había sido rechazada, despreciada posiblemente, que estaba confundida y que
el plan de Dios era tocar a esta mujer y prepararla para una tarea a ella también. Y llegaron, dice, siendo las 12 del mediodía, la hora del almuerzo. Y los discípulos que dijeron, Señor, vamos a ir a buscar comida. ¿Verdad? Y se fueron a buscar comida y él fue al pozo y se encuentra con esta mujer. Y él inicia una plática tan excelente, tan impresionante con esta mujer, que la llevó al punto de reconocer su necesidad y poder presentarse como el agua viva, como el agua que quita la sed. Y esa mujer fue tan impresionada porque los dones de Dios se movieron a través de Jesús, describió su condición, su estado, despertó fe en ella y salió corriendo a hablarle a todos los hombres de alguien que le había enseñado todas las cosas, que le había mostrado su condición. Y ella decía, no será este, no será este. La gente decía, no será el Mesías. O ella decía, no será este el Mesías. Y después vinieron todos a Jesús. Y ahí el Señor pudo hablarlo. Él sabía exactamente. Cuando vienen sus discípulos, ya no solo está la mujer, sino que hay una cantidad de personas. ¿Y qué le dijeron? Dice, maestro, come. ¿Qué dijo el Señor? Yo tengo una comida mucho mejor. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. ¿Cuál era lo más importante para él? ¿Cuál era lo más importante? Hacer la voluntad de Dios y terminar lo que había comenzado. La tarea no la podemos dejar inconclusa, tenemos que terminarla. La tarea no es fácil, pero hay que terminarla. Lo que hemos comenzado, debemos terminarlo. Si hemos puesto el pie en el arado, no podemos volver atrás. Y no estamos en la tarea porque es fácil. Estamos en la tarea porque es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y cueste lo que cueste, hay que terminarla y terminarla con buena actitud. La dedicación tiene que ver con la actitud interna, con la actitud interna con la que hago la asignación que Dios me ha dado. Tiene que ver con cuánto corazón le pongo a lo que Él me ha pedido que haga. Cuánto corazón. El apóstol Pablo decía, yo no tengo que gloriarme por predicar, porque me es una impuesta necesidad. Esto es lo que Dios me ha pedido a mí. Y dice, ay de mí si yo no predico el evangelio. Si lo hago, pues la tarea se me dio, parafraseado. Lo tengo que hacer. De todos modos, si lo hago con una buena actitud, es mejor. Y si lo hago con una mala actitud, pues tengo que hacerla. Porque al final la tenemos que hacer. Hay que hacerla. Pero tenemos que hacerla con buena actitud. Entonces él dice, entonces de buena gana lo haré. De buena gana lo haré. Y no era fácil en los tiempos del apóstol Pablo. Era persecución, era desprecio, era un sinnúmero de inconvenientes y dificultades. Hoy es mucho más fácil. Pero dice, de buena manera lo voy a hacer gozándome, disfrutándolo, haciéndolo de buena manera, disponiendo mi tiempo, va a ser prioridad en mi vida. Dios no nos está pidiendo que dejemos todo, nos pide que nos ocupemos de lo que Él nos ha asignado, de la tarea que Él nos ha pedido. Y sabe, muchos que están buscando respuesta, muchos que se están preguntando, ¿por qué no me siento bien?
¿Por qué las cosas no me están funcionando ni están saliendo como yo esperaba? Posible esta sea la respuesta, porque Dios está inquietándote y llamando tu atención a la obediencia una vez más, a volver a entusiasmarnos con la asignación, a volver a gozarnos, porque el gozo más grande debe ser avanzar en tu tarea, avanzar en tu asignación y terminarlo con gozo y disfrutándolo. Amén. Entonces, no sé cuál es la suya. Yo trato cada día de conocer mi asignación, trato cada día de no salirme y de mantenerme. Ahora, la suya, usted debe conocerla. Gracias por su amén. Debe conocerla. Usted debe conocerla. El Señor se levantó por su tarea. El Señor llevó la gloria de su Padre. No retrocedió. Y Él quiere, igual que nosotros, estemos enfocados en ella, no distraídos y preparándonos constantemente y de manera continua. Segunda de Timoteo 2:14. Vamos a leer esta porción ya para terminar. Segunda de Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Esto va a distraerle a usted y le va a evitar de correr su asignación, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y la palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. ¿Escuchó? ¿Leyó conmigo? Presentarnos aprobados cada día. Recuerde, Dios quiere usarlo. No necesita un título usted para ser usado por Dios. Dios ya quiere usarte en cosas pequeñas, en casa, en trabajo, en la escuela, en todo lugar. Solo tenemos que prepararnos constantemente para que los use. ¿Y qué tipo de utensilio vamos a hacer? ¿Para usos honrosos o para usos viles? ¿Para debilitar a otros o para edificar a otros? ¿Para construir? ¿Para ayudar? ¿Para fortalecer? No sabe cuánta satisfacción da ver una familia restaurada. Cuánta satisfacción da ver a un joven disponerse para Dios. Cuánta satisfacción de ver un hombre perdido, que Dios lo restaura y lo trae nuevamente a un hogar y lo prepara. Cuánta satisfacción da. Este es el logro más grande que usted puede tener, ver que usted es un instrumento en las manos del Señor y usted puede hacerlo. Usted puede hacerlo. ¿Verdad? Así que si lo ha estado haciendo, no detenga, continúe haciéndolo bien, anímese. No permita que Satanás lo desanime, lo canse. Él lo va a atacar.
para que se detenga. Él vendrá en contra de usted para que no dé fruto. Vendrá en contra suya para decirle, mira, servís al Señor y mira lo que te pasa. Bueno, dígale, lo voy a seguir haciendo, porque no lo hago para que me vaya bien, lo hago porque Él me ha asignado esta tarea. No servimos a Dios porque nos va bien, servimos porque es lo que Él nos asignó y debemos terminar lo que hemos comenzado en el nombre de Jesucristo. Y cada uno, como el tiempo de Nehemías, animados en el trabajo. Así es que todos a su célula, a sus clases, a servicio, donde quiera que va, descubriendo sus dones, sus talentos y poniéndolos a la disposición del Señor. ¿Qué debemos hacer? Dedicarnos, consagrarnos, identificar las distracciones, las cosas que nos quieren distraer de nuestra tarea, hacerlas a un lado y no perder el enfoque de nuestras metas, de nuestros sueños, de nuestra visión por ganar, por conquistar, como decía la pastora hace unos momentos atrás, enfocados en la tarea. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie para orar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te exalto. Aleluya. Padre, te damos gracias esta mañana. Levante sus manos en oración al Señor. Padre, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos habla, que nos corrige, que nos enseña, que nos invita, que nos ayuda, que nos da libertad cada día, Señor. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Sea exaltado tu nombre. Gracias, Dios. Ayúdanos a mirar con tus ojos, a seguir viendo, animándonos. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Dios. Esta mañana rededicamos nuestras vidas una vez más para la gloria tuya. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestro compromiso total, Señor. Recibe nuestra entrega, nuestra adoración a ti, Señor. La disposición para servirte una vez más. Te damos a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Padre, oramos por esta ciudad donde nos has puesto, donde tú nos tienes. Y oramos que cada creyente pueda brillar allí donde tú lo has llevado, al trabajo, a la casa, al vecindario. Que podamos ser luz y ejemplo para muchos, Padre. Gracias por el poder de tu palabra y la vida de cada creyente. Recibe el honor, la gloria y la alabanza este día en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, te exaltamos.